pero la India que muchos dicen que tal vez China no, o sea, antes de alcanzar a Estados Unidos, será China alcanzada por la India, entre muchas otras cosas por la población y la ventaja económica que eso conlleva. Estaba viendo, por ejemplo, que los BRICS, en cuanto a Producto Interno Bruto per cápita, superan al G7. Ahora, pues suena un tanto obvio, ¿no? Porque, o bueno, yo cuando lo vi, pues dije, pues por la población, o sea, obviamente per cápita superan al G7 porque son países, el G7 como Alemania, o sea, países europeos muy pequeños geográficamente, o sea, se entiende hasta, pues inmediatamente refieres a la población, pero la población, así como tiene sus ventajas, una población gigantesca, así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, y una de ellas es, pues, que llegan a una vida adulta, y es algo que le está pasando a China, dejan de ser productivos, y si no tienes esa misma inercia de crecimiento en la población, va a llegar un punto en el que vas a tener mucha población que no es activa económicamente, que no te está generando económicamente, y una población joven disminuida, mermada, que está en gran parte trabajando, produciendo para mantener a esa población adulta que en su momento te llevó a un boom económico. Es algo que muchos inclusive lo ven como un punto negativo, también en esas aspiraciones de China de convertirse en la nueva gran potencia, en el nuevo gran líder mundial, arrebatándole el puesto a Estados Unidos. Pero bueno, como para hablar de números, estaba revisando que la India, me parece que el conteo que voy a decir es del 2019, es el último conteo, y todavía en ese año China era el país más poblado del mundo, con 1,410, 15 millones de habitantes por 1,390 de la India, 1,390 millones de habitantes. O sea, vemos que hay una diferencia, pues, corta, pero eso fue en el 2019. Todavía no se sacan las cifras oficiales de este año 2023 o 2022, o sea, no hay una actualización de esta que estoy diciendo, pero la inercia que tenían el año pasado era que estaban naciendo 86,000 bebés en la India diarios, 86,000 nacimientos en la India por 49,000 nacimientos en China. O sea, una diferencia muy, muy marcada. Entonces, haciendo números por esa inercia que se llevaba el año pasado, desde 2019, pues se espera que ya, si se hace otro conteo, que supongo que ya está haciendo, ya la India va a pasar a ser el país más poblado del mundo. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿crees que la población más que desventajas trae ventajas? Mira, ahí, para poner un poquito en contexto, Uruguay tiene un poquito menos de 3,5 millones de habitantes, ¿no? Entonces me parece que ahí, para decir, bueno, ¿qué tiene que ver Uruguay con esto? Creo que una figura como Pepe Mujica pudo hacer tanto por Uruguay y lo posicionó en el escenario internacional, esta cuestión de la legalización de la marihuana y demás, porque tiene un territorio tan pequeño, por así decirlo, y con tan poca población, que es mucho más fácil maniobrar y que tus decisiones impacten, ¿no? Y entonces, en este caso, eso por un lado, ¿no? Por el otro, me parece muy interesante esta cuestión del primer lugar, ¿no? Que leyendo el tema que tú lo propusiste, que se me hizo muy, muy interesante, esta cuestión de cómo China no va a decir ahora, los vamos a superar, o sea, no, China ya está con esta cuestión del One Child Nation desde los 70s, porque efectivamente suena muy interesante. Yo me acuerdo que en la universidad siempre decían, China tiene el ejército más poderoso del mundo por la cantidad de reservas que puede tener o de hombres que pueden ir a la guerra, ahora también mujeres y demás, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, eh, soldados infinitos casi, pero la realidad es que implica eso que tú estás diciendo, ¿no? El envejecimiento de tu población, la seguridad social que le tienes que dar, la educación, todo lo que implica esto, y por eso también vemos que se habla de que en China hay sectores muy pobres, que si bien es una potencia, pues es complicado que más de 1,400 millones de habitantes tengan una estabilidad económica o que haya progreso, ¿no? Que sería lo ideal. Pero vemos en un país como México, donde los pobres cada vez crecen y crecen y crecen,
y creo que sí son primero los pobres porque cada vez hay más pobres en México, no importa qué gobierno esté. Así que creo que para India va a ser muy interesante van a sacar mucho el provecho de que ya se anuncie, como tú dices, no es oficial, pero ya es un hecho, pero cuando se anuncie que India es el país con mayor población del mundo, va a ser algo que le beneficie mucho, ¿no? A lo mejor mediáticamente, publicitariamente, pero también políticamente, ¿no? India ya va a ser el país con mayor población y entonces China está buscando en qué otros rangos ser el primero o seguir captando estos primeros lugares, ¿no? Entonces me parece que es una disparidad porque me parece que es como cuando tú, en términos más coloquiales, ¿no? Anteriormente tus abuelos, tus tíos que tenían 10 12 14 hijos, ¿no? Muchos decían, bueno, yo estoy apostándole a mi futuro para que después mis hijos me mantengan, pero pues sabemos que eso muchas veces no pasa y ya ahora vemos que las familias ya tienen uno, dos, tres hijos por todo lo que implica esto, ¿no? Entonces yo haciendo ese paralelismo me parece que es eso, o sea, sí puede ser traer sus ventajas, es un mercado atractivo tu país, atraes inversiones, todo lo que implica, todo esto de India que yo recuerdo que hace algunos años fue un boom para los call centers, ¿no? De Estados Unidos que llamabas a alguna empresa de servicio y te contestaban en la India y enseguida ubicas el tono de voz, el acento de la India y demás, entonces me parece que tenemos que darnos cuenta de que la India es otra potencia que está ahí, que sigue, que también tiene un liderazgo ahí, un poco autoritario, pero que es un país que cada vez va a tener mayor prioridad y efectivamente el hecho de que los BRICS junten estas dos naciones que son casi 3.000 millones de habitantes es impresionante. O sea, me parece que creo que no podríamos dimensionar la cantidad de personas que son. O sea, en porcentajes no lo tengo muy claro ahora, pero qué porcentaje de la población mundial son estos dos países es impresionante. Entonces, tiene sus pros, también sus contras, pero también creo que el hecho de cómo lo vendes es interesante, porque ahí creo que ya metes pues miedo y a la vez un atractivo ese mercado que tienes de millones de habitantes. Y también la India, ya como para ir cerrando el tema, la India con este sistema también, que creo que es una de las cosas negativas que todavía, muy negativas que tiene la India para progresar, eh, porque tiene todavía un sistema de castas bastante fuerte, bastante marcado. O sea, para las personas que no estén familiarizados como con el tema, con lo del sistema de castas, pues básicamente, digo, en términos rápidos, llanos y sencillos, pues digamos que si tú naciste en una comunidad con ciertas características socioeconómicas, socioculturales, pues no puedes acceder a una, o sea, si eres clase baja, no puedes acceder a una clase media, mucho menos a una clase alta, porque es la casta, es la zona, es lo que te tocó vivir por lo que te tocó por destino. Un poco, pues haciendo el paralelismo con la religión budista, con el budismo. Pero bueno, eso además, y pues yo vuelvo, como que ahorita que estabas mencionando todo esto, recordé lo que te dije hace rato, donde te decía, bueno, que China, en todos estos problemas que tiene con sus vecinos, me parece que es una desventaja contra Estados Unidos. Y uno de sus vecinos problemáticos o con quien tiene problemas pues, es precisamente con la India, en términos fronterizos, con el Tíbet, que se lo están disputando siempre, o sea, desde hace ya muchos, muchos años. Eh, entonces, pues sí, yo creo que eh, en gran parte China, si lo ponemos en términos de competencia contra Estados Unidos, tiene muchos vecinos conflictivos que, que tal vez antes de competirle o de ganarle a Estados Unidos, pues va a tener que centrarse más en esos vecinos problemáticos, en donde también se encuentra la India. Y yo sí estoy seguro que la India pronto va a ser un país que va a empezar a superar y a superar a las economías que tienen por encima, economías europeas, la británica, no sé si esté por debajo de la británica, pero seguramente estará superando a la surcoreana, seguramente estará superando a Alemania y estaremos viendo por ahí peleándose el puesto con Japón y con China. A mí me parece que pronto, no sé en cuántos años, pero uno se da cuenta cuando ves que está empezando exploración espacial la India,
que está modernizando su ejército, está desarrollando y construyendo buques de guerra propios, aviones militares. Te das cuenta de que cada vez es un país más autosuficiente y claro, como dices, pues cómo no hacerlo con tantas personas, aunque pues el problema que eso representa también, tal vez a largo plazo.